Hola, hola, mi gente hermosa, qué alegría tenerlos una vez más aquí, en este rinconcito de YouTube. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de compartir con ustedes el vídeo de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que toca el corazón, una historia de sacrificio, de amor incondicional, y de esas rupturas que nos dejan sin aliento. Hoy vamos a hablar de Kerem y Hande y de ese momento crucial en sus vidas, ese momento en el que el amor, la lealtad y el sacrificio se entrelazaron de una manera que, de verdad, nos dejó a todos con el alma en vilo. Vamos a explorar ese instante donde Kerem, con una valentía que nos pone la piel de gallina, tomó una decisión que cambió el rumbo de todo. Si les gusta explorar las profundidades de las relaciones humanas, si son de los que se emocionan con las historias de amor verdaderas, y si se atreven a sentir el dolor que a veces conlleva el amar, entonces este es su vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo, si les hace pensar, sentir, o simplemente pasar un buen rato, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de los vídeos que con tanto cariño preparo para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en esta historia que nos va a dejar pensando un buen rato. ¿Recuerdan la primera vez que vimos a Kerem y Hande juntos? Esa chispa, esa conexión instantánea que se podía cortar con un cuchillo. Era evidente que lo suyo era algo especial, algo que iba más allá de lo superficial. Desde el principio nos enamoramos de su historia, de esas miradas que lo decían todo, de esas sonrisas que iluminaban la pantalla. Vimos cómo su amor crecía, florecía entre desafíos y obstáculos, como un jardín que lucha por mantenerse vivo en medio de la tormenta. Eran jóvenes apasionados con un futuro prometedor por delante, pero como en la vida misma, la felicidad no siempre es un camino recto y sin curvas. Y justo cuando pensábamos que todo iba viento en popa, llegó ese momento, ese punto de inflexión que lo cambió todo, la ruptura. Una ruptura que no fue producto de una falta de amor, sino de una decisión cargada de sacrificio. Una decisión que Kerem tomó por Hande pensando en su felicidad, aunque eso significara renunciar a la suya propia. Y es aquí donde comienza la verdadera historia, la que nos enseña que el amor, a veces, duele, pero también nos recuerda que es la fuerza más poderosa que existe. No es la típica ruptura por falta de interés o por una pelea sin sentido, no, esta es una ruptura que se teje con los hilos del sacrificio y el amor incondicional. Es una ruptura que nos hace cuestionar qué tan lejos estamos dispuestos a llegar por la persona que amamos, y hasta dónde podemos llegar para asegurar su felicidad, incluso si eso implica nuestra propia tristeza. Y aquí quiero que nos detengamos un momento y pensemos en Kerem. En su vulnerabilidad, en su nobleza. En el dolor que debió sentir al tomar esa decisión. Piensen en lo que significa dejar ir a la persona que amas, sabiendo que tal vez nunca la volverás a tener de la misma manera. Imaginen el peso de ese sacrificio, la carga emocional que eso conlleva. Kerem no solo renunció a su relación con Hande, sino también a una parte de sí mismo. Es un acto de generosidad que va más allá de lo que cualquiera de nosotros hubiera imaginado. El amor que Kerem sentía por Hande era tan grande, tan puro, que lo llevó a tomar la decisión más difícil de su vida. Y aunque la ruptura dolió y dolió mucho, fue un testimonio de la profundidad de sus sentimientos, un acto que definió su carácter y que nos demostró que el verdadero amor, a veces, significa dejar ir. Vamos a sumergirnos ahora en los detalles de esta ruptura, en los motivos que llevaron a Kerem a tomar esta decisión tan drástica. No fue un arrebato, no fue un simple capricho. Fue el resultado de una serie de circunstancias que lo llevaron a analizar la situación desde una perspectiva diferente. Kerem vio algo que Hande no podía ver, un camino que él consideraba más beneficioso para ella, aunque eso significara apartarse de su lado. Hablamos de una situación compleja con muchos matices, y que nos enseña que la vida no siempre es blanco o negro, sino una paleta de grises. Y Kerem, en su infinita sabiduría, decidió tomar el color que, según su perspectiva, le ofrecía a Hande el mejor lienzo para pintar su futuro. ¿Y qué implicó todo esto? Bueno, implicó tragar su orgullo, callar su corazón, y renunciar a sus propios deseos. Implicó poner la felicidad de Hande por encima de la suya propia, y eso, mis queridos amigos, es un acto de amor que nos deja sin palabras. No se trata de un amor egoísta que busca complacer sus propias necesidades, sino de un amor altruista que busca el bienestar del otro, incluso si eso significa dolor para uno mismo. Y mientras vemos a Kerem tomar esta decisión, no podemos evitar sentir empatía por Hande.
Ella también sufría, aunque no entendiera por completo las razones detrás de la decisión de Kerem. La incertidumbre, la confusión, la sensación de pérdida, todas esas emociones la invadieron, y la dejaron en un mar de dudas. Porque a veces el amor también puede ser confuso, puede nublar nuestra visión, y puede hacernos tomar decisiones que a la larga pueden ser las más difíciles, pero también las más acertadas. Y aquí es donde tenemos que hacer una pausa para reflexionar. ¿Cuántas veces hemos juzgado las decisiones de otros sin entender realmente las razones detrás de ellas? ¿Cuántas veces hemos simplificado situaciones complejas, sin analizar todos los ángulos? La historia de Kerem y Ande nos enseña que la vida no siempre es como la vemos, y que detrás de cada decisión, incluso las que parecen más dolorosas, puede haber un motivo noble y un sacrificio sincero. Y ahora, vamos a hablar de las consecuencias de esta ruptura. Un terremoto emocional que sacudió sus vidas. Ambos sufrieron, de una forma u otra, el impacto de esta decisión. Kerem cargando con el peso de su sacrificio y Ande luchando con la confusión y el dolor de la separación. Pero como ocurre a veces en la vida, de las cenizas del sufrimiento pueden surgir nuevas oportunidades, nuevas lecciones, y un nuevo entendimiento de nosotros mismos y de los demás. La ruptura de Kerem y Ande no fue un final, sino un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer, para madurar, y para descubrir lo que realmente importa. Porque a veces, la vida nos obliga a tomar caminos que no habíamos planeado, y es en esos momentos de incertidumbre donde aprendemos más sobre nosotros mismos. Y aunque el dolor de la ruptura fue innegable, también fue un catalizador para el cambio, un motor que los impulsó a seguir adelante, a buscar la felicidad, aunque tal vez no de la forma en que la habían imaginado. Y es que la vida es así, un constante ir y venir, un ciclo de rupturas y renacimientos, de pérdidas y ganancias. Lo importante es aprender de cada experiencia, atesorar los momentos de felicidad, y aprender a levantarnos de las caídas. Y aunque Kerem y Ande sufrieron, también crecieron, se volvieron más fuertes, y aprendieron a apreciar el verdadero significado del amor. Y aquí, quiero preguntarles, ¿alguna vez han pasado por una ruptura similar? ¿Han tomado una decisión difícil por amor? ¿Han sentido el dolor del sacrificio? Si es así, quiero que sepan que no están solos. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el sabor agridulce del amor, y hemos tenido que enfrentar decisiones que nos han marcado para siempre. Lo importante es aprender de esas experiencias, perdonarnos a nosotros mismos, y seguir adelante con la frente en alto. La vida es un viaje con altos y bajos, con momentos de alegría y momentos de tristeza, pero al final, es la suma de todas esas experiencias las que nos hacen quienes somos. Y a medida que avanzamos en esta historia, es inevitable preguntarnos, ¿valió la pena el sacrificio de Kerem? ¿Realmente su decisión fue lo mejor para Ande? No hay una respuesta fácil, y tampoco pretendo tener la verdad absoluta. Pero lo que sí puedo decir es que desde la perspectiva de Kerem, su decisión fue tomada con el mejor de los deseos, con la intención de proteger a la persona que amaba. Y aunque la ruptura generó dolor y confusión, también abrió la puerta a nuevas oportunidades, a un crecimiento personal, y a una comprensión más profunda del amor. Y es que a veces el amor no se trata de aferrarse, sino de dejar ir. Se trata de entender que la felicidad del otro es tan importante como la nuestra propia. Y que el sacrificio, cuando se hace con amor, puede ser un acto de generosidad y nobleza. La historia de Kerem y Ande nos enseña que el amor no es un cuento de hadas, sino una realidad compleja, con desafíos y obstáculos, con momentos de felicidad y momentos de tristeza. Pero también nos muestra que el amor, cuando es verdadero, puede ser una fuerza transformadora, que nos impulsa a ser mejores personas, y a tomar decisiones que cambian el rumbo de nuestras vidas. Y a medida que reflexionamos sobre todo esto, quiero invitarlos a analizar sus propias relaciones, a reflexionar sobre sus propias decisiones, y a preguntarse qué tan lejos están dispuestos a llegar por la persona que aman. Porque la vida es un constante aprendizaje y la historia de Kerem y Ande nos deja una valiosa lección sobre el amor, el sacrificio, y la importancia de priorizar la felicidad de los demás. Y ahora me gustaría compartir una reflexión más personal. A veces en la vida nos aferramos tanto a la idea del amor romántico, que nos olvidamos de que el amor tiene muchas formas y manifestaciones. El amor puede ser un abrazo cálido, una sonrisa sincera, un consejo sabio o incluso un sacrificio generoso. El amor no siempre es perfecto, y a veces duele, pero también nos enseña a ser más fuertes, más valientes y más comprensivos. Y ahora,
Queridos amigos, estamos llegando al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos explorado la historia de Kerem y Hande, una historia marcada por el amor incondicional y el sacrificio. Vimos cómo Kerem tomó una decisión difícil, una decisión que le dolió, pero que creía que era lo mejor para Hande. Hemos analizado los motivos detrás de su decisión, y las consecuencias que tuvo tanto para él como para Hande. Hemos reflexionado sobre el verdadero significado del amor, y la importancia de priorizar la felicidad de los demás, incluso si eso significa renunciar a nuestra propia felicidad. Hemos aprendido que la vida no siempre es fácil, que está llena de desafíos y obstáculos, pero que también está llena de oportunidades para crecer, para madurar, y para aprender de nuestras experiencias. Y sobre todo hemos recordado que el amor en todas sus formas y manifestaciones, es la fuerza más poderosa que existe, una fuerza que nos impulsa a ser mejores personas, y a tomar decisiones que cambian el rumbo de nuestras vidas. Y ahora sí, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Por dedicar su tiempo a escuchar esta historia, por compartir sus pensamientos, y por ser parte de esta comunidad tan especial. Sus comentarios son muy valiosos para mí, así que los invito a dejar sus reflexiones sobre lo que hemos hablado hoy. ¿Qué les pareció la decisión de Kerem? ¿Se han sentido identificados con alguna parte de la historia? Me encantaría leer sus opiniones y sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si este vídeo les gustó, si les hizo pensar, si les conmovió, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Recuerden que el conocimiento es poder, y juntos podemos seguir aprendiendo y creciendo. Así que con esto me despido, mis queridos amigos. Les mando un abrazo enorme y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.